Hola, ¿cómo están, amigos de Metrópoli Monterrey? Bienvenidos a nuestro programa del sábado 27 de enero con el tema de microbiota y salud mental y con el doctor Magdaleno Hernández en ausencia de nuestro titular, el doctor Jesús González Álvarez, que anda ahorita en viaje de negocios, placer o no sé, él anda viendo su vida loca por ahí. Entonces, si lo ven, me lo saludan. No se crean, mandó decir, nos avisó con tiempo y todo, y espero que le vaya muy bien. ¿Cómo estás, mi estimado Magdaleno? Hola, después de este programa. Que sí, gracias de nuevo por la invitación y para compartir esta información con tu público, con la audiencia que te escucha. Y bueno, estar aquí en la silla del doctor, ¿verdad?, que siempre está contigo, es un privilegio, la verdad, y gracias por permitirme aquí compartir contigo. Sí, mi compadre desde kinder ya era maestro de ceremonias y todo lo que quieras, ya lo rentaban para fiestas y todo lo demás. Entonces, pues sí, es una silla muy dura de llenar en cuanto al cotorreo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar a inaugurar nuestra gustada sección. ¿Para qué me invitan si ya me conocen? Donde tocamos temas de importancia muy relevante, o sea, temas de veras críticos, como son el chismurreo, los escándalos aquí de la ciudad y cosas que a nadie le sirven. ¿Cómo es? No, pues a propósito de chismorreo, déjame te cuento que en la mañana era una locura la ciudad. Estaba todas las vías de poniente a oriente, estaba todo tapado. Parece que hubo un accidente ahí por Gonzalitos que donde batallé tanto para llegar a la oficina que fue una locura. Hubo un trailer. ¿Ah, sí? Fíjate. Tengo la mala costumbre de ver las noticias por la mañana, ver las noticias, me gusta, soy masoquista. Me encanta ver cómo todos los demás están ahí atorados y yo estoy en mi casa. Y yo pensé que ibas a decir que venías en tu helicóptero, ¿no? Viendo. No, mira, déjenme les cuento la verdad. Ya fueron 30 años de esclavitud, la estábamos comentando Magdalena y yo hace unos minutos, donde sí tuve que entrar a una hora, salir a deshoras y no saber de mí por horas también ahí en el tráfico. Y pues bueno, tú sabes a los que vivimos aquí en Monterrey, cómo nos la pasamos. Pero ahora sí me gusta ver las noticias y entrar un poquito más tarde que los demás. Y si usted tuviera la posibilidad, se lo recomiendo, no tiene por qué irse a las 7 o a las 8, que está todo lleno. Yo entiendo que los que tienen horario y esa fuerza, pues no hay otra opción, como tampoco yo la tuve por mucho tiempo. Pero si usted tiene opción de irse a 10 horas, trabaja a 10 horas, créame, es bien sano. Y una vez que te ves involucrado ya en esa situación y que estás adentro del tráfico, pues bueno, hay que mantener la calma porque en realidad pareciera que todos nos volvemos locos, ¿no? Entonces es una cosa impresionante de agresividad entre toda la gente que va manejando. Entonces, mantener la calma y pensar que finalmente las cosas van a continuar y que vamos a llegar a nuestro sitio tarde que temprano. Así es. Consejo de un especialista en la salud mental, porque si te has dado cuenta, yo creo que todo a ver las noticias me está dando por enterado tal vez. Esta semana hubo 2 peleas grabadas de conductores en las calles de Monterrey. Y curiosamente, casi siempre hay la misma mezcla o fórmula, una persona joven con una persona de años. No sé, curiosamente. Obviamente gana el más joven por lo general, ¿verdad? Pocos ancianos como nosotros son buenos para trompo, ¿verdad? ¿Cómo es? No, pues yo creo que sí hay un choque, ¿no? De cultura, no de carros, los carros chocan, ¿verdad? Pero en la percepción del mundo, ¿no? A lo mejor nosotros que somos de una generación ya un poco más grandes, vemos el mundo un poco más tranquilo, a lo mejor con más calma, y a veces los jóvenes van más desaforados o más acelerados y entonces no pueden controlar esa parte impulsiva, ¿no? La invitación va a ser siempre a mantener la calma y pensar que las cosas se van a dar, ¿sí? La incultura de los trancazos, la incultura que nos fomentaban desde que nacemos aquí de niños, en el norte por lo menos, es que todo se arregla con golpes, pero creo que ya los tiempos cambian y hay muchas consecuencias. Antes era como con los golpes y ya. Ahora no sabes a quién tienes enfrente, no sabes si hay una pistola que te está esperando, no sabes si hay algún tipo de problema más grave todavía. El caso del artista que en Estados Unidos empujó a un señor de edad y lo mató por accidente, claro, pero el empujón sí fue intencional, entonces sigue en la cárcel, creo, si no me equivoco. Entonces, evítese cosas de ese tipo, nunca sabe uno cómo puede terminar una pelea. Sabemos cómo puede empezar una pelea, pero nunca sabemos cómo va a terminar. Entonces, por salud mental, porque lo espera su familia y por cuestiones económicas, legales y sociales, absténgase de tirar trancazos. Miéntesela, no hay problema. Esas no duelen. No se vayan en cara. A veces, no. Dígale como un amigo de ahí de Muguerza, cuando trabajamos en el hospital, dice que iba por Avenida Leones y pues la clásica, que te quieres pasar y no te dejan y luego se quiere pasar el que no te deja, tampoco lo dejas y los empiezan a agarrar y antes de llegar a Pedro Infante y por el HIV ya se iban mentando con la mano y luego con la boca y luego con señas. Estuvo padre, o sea, me la contó bien emocionante.
Total que mi amigo es doctor también, y es tranquilo. Entonces llegaron al semáforo ahí de Pedro Infante, por ahí con leones, y el otro sí se bajó, compadre. Hoy le tocó la ventana y le estaba ahí gritando cosas y luego le levanta, y mi amigo bajó el vidrio así un poquitito donde no cogió la mano. O sea, no, bájate, que no sé qué, y tírale. Y luego el vato así bien digno, mi compañero, dice, por eso, güey, es una bronca de carro a carro. No es bronca de carro a carro. Bueno, eso es lo que nos pasa en esta metrópoli que es la que vivimos, ¿no? Pero ya sabes, no importa la cantidad de universidades, no importa el dinero que generemos internamente ni lo que venga externamente a invertirse. No importa que usted pueda comprarse lo que le dé su gana con los sueldos enormes que hay en Monterrey. No importa nada de eso si los 4 pilares básicos de una sociedad siguen en calidad pésima. La movilidad, la calidad del aire, la seguridad y la falta de agua. De nada sirve todo lo demás. Hay pueblos y ciudades muy tranquilos, como en Yucatán, donde no son primeros en nada, pero viven mucho más a gusto que cualquier región montana. Se lo puedo asegurar. Entonces, cooperemos para que todo esto mejore aquí en la ciudad, Michuy. Ya ves, es como lo extraña. Estúpida costumbre. No, acaba de declarar aquí el doctor Arturo al aire que lo extraña, doctor, por favor. ¿Cómo se vería eso psicológicamente hablando? Psiquiátricamente hablando, ¿qué fue lo que hice? Es un acto fallido, ¿no? Se conoce como acto fallido porque tu inconsciente ya está tan acostumbrado a que esté hecho de aquí, ¿sí? Que bueno, lo extraña, ¿no? Básicamente ningún signo que lo extraña. No hay ningún signo de debilidad. No, para nada. Quiere decir algo diferente, que la gente malinterprete, que yo... No, para nada. Es el fuerte vínculo laboral que existe entre ustedes dos. El complemento, ¿no? Que ya tienen de tantos años trabajando juntos. ¿Será? Sí. Ahora la gente es muy crítica. Romance. Bueno, podemos decir que es una relación de pareja, ¿verdad? Pero pues es una relación de pareja de trabajo, ¿no? O sea, no es que si existe amor entre esta relación de pareja, pues tiene que existir. Si no, pues no se podría dar esta conjunción. Suena muy feo uno, por eso yo no voy al psiquiatra ni al psicólogo. No puedo abrirme de esa manera, no puedo aceptar ese tipo de cosas, de sentimientos, la rechazo automáticamente, no sé, así me educaron, así decimos. Justamente es eso. Así crecimos. Es lo que pasa en la calle, ¿no? De que tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, a manejar nuestras emociones, porque si no nos dejamos llevar. Y este ejemplo que tú me ponías ahorita de tu amigo, ¿no? Pues lo que pasa es que hay alguien que llega a perder el control de sus emociones. Definitivamente. Oye, hablando de mi amigo, y la verdad que sí es bien importante este saludo para la señora Elvira Álvarez Vidaurri, la mamá de mi estimado amigo Chuy, del que estamos hablando ahorita, y que cumple años el jueves 25 de enero. 79 años de la señora Elvira. Le mandamos saludos, le mandamos un abrazo muy grande de parte de Chuy, tuyo, mío y de todo nuestro público, señora. Aquí está usted siempre presente con el Chuy. Tiene mamitis, el vato, igual que yo. Entonces, pues qué bueno, nos da mucho gusto que esté bien, que esté muy sana. Bendiciones, que se la haya pasado excelente ese día. ¿Quieres, mamá? No, sí, está bueno. Diríamos que en estos tiempos está desmadrado, ¿no? Sí, bueno, mi mamá ya falleció, ¿no? Sí, también la mía. En paz descanse, pero bueno, sí tengo mamá en mi inconsciente y dentro de mí, ¿verdad? Porque pues hay muchas cosas en las que como uno actúa, como uno es, que refleja, ¿no? Cómo fue educado, cómo fue tratado por las figuras parentales, ¿no? Algo que te das cuenta con el tiempo, conforme vas creciendo y se van tus padres, es de que nunca se van. Exacto. Se te puede ir lo que sea. Una ex esposa, como les digo, podrás ser ex amigo, ex amante, ex esposo, lo que tú quieras, amantes, pero yo creo que siempre vas a ser hijo. Siempre serás hijo de tus padres y mal, bien, chueco, derecho, como haya sido la educación, nunca se te despega. Yo creo que es alguna cuestión de bioprotección, ¿no? Ya genética, de la filogenética del cerebro. ¿Tú qué hablas en eso? Sí, obvio, aquí tiene que ver mucho de eso que comentas, dos conceptos, lo que es la filogenia y la ontogenia, ¿no? Que la filogenia es pues de donde venimos, nuestra historia, ¿verdad? Que somos siempre, todo aquel ser humano que existe pues tiene una mamá, ¿no? Por eso existe. Sí, y la ontogenia pues es lo que traemos ya en nuestra constitución física, genes, biología, todo lo que implica eso. Entonces venimos equipados de esa manera ya históricamente. Pues qué bueno, porque considero que sigue siendo importante tener en la mente a tus padres, preservar el rol de ellos, seguir con el de nosotros y darle continuidad a nuestra especie de esa manera.
y mejorar con cada generación si es factible. Qué bueno. Por otro lado, hablando del control de emociones y todo lo demás, ya vienen las elecciones, ya andamos en precampañas y en campañas. No se pelee, igual que en la conducción, no se pelee por política. Ninguno de ellos sirve, no se apure, del partido que sea, de la corriente que sea, de la ideología que sea. Ninguno está buscando su beneficio. Ninguno está buscando que usted esté bien. Aquí estamos hablando de poder, donde el pueblo es el escalón y los políticos son los ratones. Usted es el escalón, no se ande peleando por nadie. ¿Ok? Acuérdense que el cáncer de este país son los políticos. Y de ahí deriva la corrupción, la narco, lo del narco que hay ahorita tan importante y un país secuestrado por todos lados. Entonces, no se pelee, vote por quien usted le dé su gana y ojalá que las cosas mejoren en la siguiente generación de poder. Muy bien, tienes toda la razón, Arturo. Pues tú eres político, por lo que no me gusta el tema. Sí, sí, de hecho he participado, Arturo. Sí, es cierto, ya no me teniste que estar trabajando, compadre. Sí. Por favor, he participado en esta situación y lo que yo puedo compartir es, en base a esa experiencia, es de que, bueno, que la gente ejerza su voto, que vote por quien quiera, como decías tú, y que le dé seguimiento a su voto, ¿no? Que siga exigiéndole a las personas que elige y que participe. Eso es lo que yo te podría decir, que esto se puede cambiar en la medida que la gente siga participando. Candidato a alcalde de la ciudad de Monterrey, las pasadas elecciones, ¿por qué partido, compadre? Por Fuerza por México. Excelente. Wow, pues da mucho gusto, fíjate. Ya me has comentado la vez pasada y no me acordé ahorita. Qué bueno, antes lo dije, todos los políticos no son mi compadre. Bueno, yo quise saber qué se sentía y participar. Excelente. No hay como estar dentro para saber a qué huele. Así es. Y yo también estuve un año, pero yo no me lancé a nada. Como que dije, no, mejor me voy y sigo invicto en mi casa y ahí nos vemos. Vamos a ir a los comerciales para volver con el tema que nos atañe este programa que se llama Microbiota y Salud Mental y la correlación de algunas experiencias clínicas que tiene Magdaleno en su amplia trayectoria como psiquiatra. Regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso con el doctor Magdaleno Pérez Hernández, ya en plan profesional, ya con el tema indicado de la microbiota y salud mental. Y me gustaría, Magdaleno, comenzar con la pregunta que todo el mundo se hace muy seguramente: ¿qué es la microbiota? Sí, claro, Arturo, hay que clarificar ese concepto, ¿no? La microbiota, pues bueno, sabemos nosotros que desde hace muchos años, sabemos que nuestro cuerpo tiene ciertas áreas o ciertas partes anatómicas donde tenemos contenidas bacterias, diferentes tipos de bacterias que juegan un rol en nuestra vida, ¿no? Que le llamamos comensales, no sé si te acuerdas de ese concepto de Sí. comensales, que son bacterias que viven en nosotros y que tienen una función hacia nosotros como huéspedes y nosotros le brindamos también un espacio o una función. Hay una simbiosis. Sí, una simbiosis, ¿no? Entonces, tenemos diferentes partes del cuerpo donde tenemos microbiota, en la boca, en el intestino, en los pulmones, tenemos en los ojos, en todo lo que está expuesto hacia el exterior y algunas partes que no están tan expuestas están colonizadas por este tipo de bacterias que tienen una función en nuestro cuerpo. ¿Sí? Estaba checado el concepto de que también son virus, hongos, otro tipo también de microorganismos, aunque en su mayoría son bacterias. La mayoría son bacterias, así es. Entonces, esta colonización por estos comensales, pues tienen ciertas funciones. Entonces, se le ha catalogado a la microbiota como el segundo cerebro, porque hay una interacción de la microbiota con diferentes órganos, ¿no? Por ejemplo, para mí, que trabajo en psiquiatría, me importa mucho el eje intestino-cerebro. Sí, pero también hay un eje intestino-pulmones, también hay un eje intestino bucal, intestino, diferentes áreas. Inmunidad, ¿no? Entonces, en psiquiatría, especialmente en los últimos 10 años, la investigación científica ha estado muy cargada hacia el tema de la microbiota. Así es. La microbiota empieza como una investigación que tiene que ver con la medicina antiedad, con lo que es la expectativa de vida, ¿no? Entonces se empieza a notar que personas que viven muchos años tienen ciertos tipos de microbiota, ciertos perfiles de microbiotas, donde abundan células que son buenas, por decirlo así, entre comillas, que son buenas para el organismo, versus aquellas personas que tienen menos longevidad, donde abundan las células que no son buenas para la vida del sujeto. Qué cosa, ¿no? Sí.
Me gustaría, antes de seguir con el tema que ya está muy particular y que lo tienes bien encarrilado, la verdad, porque lo has estudiado bastante, decirle a la gente algunas cosas que son muy generales tal vez para nosotros, pero que sí me interesa que sepan, porque los conceptos antiguos a veces se van dejando de lado por conceptos novedosos o nuevos en salud, en higiene, en forma de crianza. Y a mí me gusta mucho a veces decir cuánta razón tenían los antiguos, los viejos. Tanto las civilizaciones antiguas en algunas cosas, claro que no en todo, y los antiguos, a los abuelos, la gente tradicional de siempre. Y una de ellas tiene que ver con la microbiota en cuanto a cómo se adquiere desde que nacemos y cómo, por ejemplo, el parto vaginal es una vía importantísima de adquirir microbiota de una manera natural, como los primeros 3 años de vida son básicos y como la lactancia materna es otra fuente de microbiota importantísima. ¿Y qué hacemos ahora? O sea, dejando de lado los partos vaginales y dejando de lado la lactancia y aislando a los niños cuanto es posible. Entonces, entre más rico es el niño en cuanto a capacidad económica, más aislado está ese huerco de todos. Cuarto propio, deshumidificante, aire especial, casi un cuarto estéril, compadre. Sí, y eso es terrible. Es terrible, exactamente. Vamos a cambiar el concepto aquí, a romper paradigmas. Así es, eso es terrible porque al no exponerse al medio ambiente natural, el sistema inmune sufre las consecuencias, ¿no? Y el día que se expone a algo, no está preparado el sistema inmune para responder ante esas situaciones medioambientales. Pero estamos llenos de huercos con patologías inmunitarias, alérgicas, asma, etcétera, etcétera. Y bueno, ya no te interrumpo, pero sí quería yo que a la gente le quedara constancia de que a lo mejor lo que estamos haciendo y pensando en el bien de nuestros hijos no es tan bueno como parece. Sí, entonces retomando, yo creo que esos 2 temas que tú pones aquí en la mesa respecto a la lactancia materna, la importancia que tiene en la colonización de la microbiota protectora para el bebé y el nacimiento por el parto, por el canal de parto, donde el bebé también se expone a toda esta microbiota que la mamá tiene en el canal de parto y se lo transfiere al bebé para su protección. Sí, entonces son 2 puntos. Creo que en estos tiempos cada vez somos más conscientes los doctores, tanto de ginecología como pediatría, son más conscientes de esta situación y creo que están promoviendo la lactancia, están promoviendo mucho el parto natural, ¿verdad? Así es. Y creo que vamos evolucionando. Te comentaba que en los últimos 10 años esa es la área donde se ha crecido más en investigación, muchísimo. O sea, ahorita he leído modelos, por ejemplo, incluso de microbiota correlacionada con la aparición, por ejemplo, de leucemias. ¿Sí? Perdón. Sí. La mano. La mano, ruido. Es que ustedes no saben que están viendo por YouTube, pero en el radio suena mucho el repetidor en el radio. Entonces, perdón, voy a poner mis manos en paz. Entonces, les comentaba yo acerca de estos modelos de investigación que cada vez tenemos más acceso. Por ejemplo, te comentaba de un modelo de microbiota, de un perfil de microbiota que se encuentra en los chicos en los pequeños, con leucemia linfoblástica aguda, por ejemplo. Hay un modelo, hay ciertas bacterias que están elevadas, desbióticas, bacterias patógenas que afectan el sistema inmune, inflaman en las células sanguíneas y cómo las bacterias buenas pueden estar disminuidas. Y esos perfiles ya están siendo estudiados y pueden ser perfiles que pueden ser atacados para en un momento dado contribuir en el tratamiento de estas patologías, ¿no? Ese te cuento casos extremos. En el tema de psiquiatría, bueno, pues hay muchísima información, cada vez hay más. El tema de los psicobióticos que se maneja por ahí ya en las redes. Así es. Es bien interesante. Tenemos nosotros información bastante ahorita, si quieres, en el segmento que sigue, vamos precisándolo más y vamos entrando ya en modelos que tenemos bien establecidos o conocidos en el tema de ansiedad y depresión, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero ahorita pues seguimos manteniéndolas en este tema importante, en este nivel de lo que es la microbiota, la relevancia que tiene la microbiota. Sí, retomando el tema que tú dices, o sea, se ha estudiado la microbiota, se ha definido que hay relación con diversos ejes en el organismo, microbiota cerebro, microbiota endocrino, microbiota inmunidad, etcétera, etcétera. Investigaciones y literatura que tú has leído bastante por lo que nos has comentado y que ustedes están comenzando a perfilar, ¿sí?, la microbiota personal de acuerdo a la patología que el paciente trae o buscando por ese lado que hay alguna correlación, para que la gente más o menos le quede claro. Sí. En el mundo empieza a haber un esfuerzo muy grande de caminar hacia el tema de la medicina personalizada. Y ese tema de la microbiota se presta mucho porque la tecnología ha permitido hoy en día
que podamos secuenciar el RNA de todas las bacterias que tenemos en el intestino. Entonces, al poderla secuenciar, tenemos una contabilidad muy precisa y podemos tener también una precisión de qué tipo de bacterias tenemos ahí. O sea, la contabilidad, el número más la precisión porque la huella genómica de la bacteria a través de estos nuevos aparatos que pueden secuenciar el RNA de la bacteria, pues son muy precisos. Entonces la tecnología nos ha venido a ayudar a que podamos hacer este trabajo de una manera. Imagínate en el pasado, ¿cómo podríamos saber si el paciente trae una disbiosis intestinal con un coproparasitoscópico, que es un estudio que hacemos nosotros los doctores, que hacemos de rutina? No nos da la suficiente profundidad para ver eso. Tal vez en el copro podamos detectar pues si trae una salmonela, si trae una shigella, si trae una E. coli, a lo mejor podemos en base a lo que vemos ahí, ¿sí? Así es. Pero ya con el estudio más profundo de secuenciación genómica del RNA de las bacterias, podemos tener cantidades mejor calculadas y precisión en qué tipo de bacterias tenemos ahí. Para la gente que no es médica, la disbiosis intestinal es una alteración del microbioma de cada persona que puede ser de diversas maneras afectado. El tabaquismo, ¿sí? Obesidad. La alimentación, el tipo de alimentación. Ese es el principal factor. El tipo de alimentación. Y en base a esa disbiosis, estudiar el perfil, me estás comentando, ya no nada más limitarse a estudios de laboratorio clásicos, que es lo que comentas, y ahora con la nueva tecnología de secuenciar el RNA, la gente no sabe qué es el RNA, el DNA es lo que usted conoce por lo general como el marcador genético y el que se estudia para los cromosomas y todo lo demás, pero el RNA en particular, mi estimado, ¿para qué sirve? El RNA es el, vamos a decir, es el que copia los códigos del ADN para la formación de proteínas. Es el mensajero. Es el mensajero. Es el corre de INLE. Exacto. El DNA es el almacén, el que guarda la información. Ahí está la biblioteca. El RNA anda en friega y ves otra cosa. Entonces, con ese concepto, Arturo, es bien importante quedarnos con el concepto del RNA como el córrele, ve y dile, porque justamente eso es lo que hace una bacteria en medio de nosotros, ¿no? Hace una función que va y corre y le dice, si es buena, hace algo bueno. Si es mala, pues va a hacer algo malo a nuestro cuerpo. Definitivo. ¿Sí? Y eso se traduce finalmente, señores y señoras, en enfermedades que están ahorita abundando, que son importantísimas porque disminuyen la calidad de vida de todas las personas, también disminuye la capacidad cognitiva, el desarrollo y posteriormente llega una vejez muy alterada, muy afectada. Entonces, darle pie a este tipo de conocimientos y ir abriendo la ventana de otros campos de investigación y de tratamiento nos pareció sumamente importante. Así es. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, Arturo, pues yo creo que esto ya nos va dando pie para que en el siguiente segmento, te digo, hablemos ya más de un modelo aplicado en psiquiatría que he estado yo practicando y he estado perfilando a grupos de pacientes. Pues creo que soy una persona afortunada en mi práctica profesional porque he tenido acceso a este tipo de estudios de una manera relativamente sencilla. Así es. Y he estado viendo estas contabilidades de bacterias, estas alteraciones en las cantidades, y pues se me ha permitido de alguna manera tener una visión más profunda de los pacientes que yo estoy tratando. Excelente, vamos a hacer un corto comercial y regresamos con la información ya más específica y particular de este tema. Muy bien, estamos ya de regreso y quiero decirle aquí a petición del staff que usted sintonice nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube, Metrópoli Monterrey, nuestra página de Facebook, Metrópoli Monterrey, nuestro Instagram, y además que mande preguntas pertinentes también del tema al 813-720-0000, que es nuestro WhatsApp para todos ustedes, siempre abierto. No admitimos llamadas porque luego tenemos tragedias aquí en vivo, y pues nada más, comuníquese con nosotros y mándanos sus dudas, casos especiales, preguntas de la consulta del doctor con respecto a esto, y lo que usted escuche aquí en el programa, compártalo, porque si no lo comparte, de nada sirve la inversión que estamos haciendo. Este programa no es para tener ganancias, este programa es una inversión que hacemos de dinero, de esfuerzo y de cultura, trayectoria y carrera de las gentes que invitamos para que usted se beneficie. Así es que si no lo comparte, no sirve de nada. Sí, adelante, Arturo. Me parece muy loable lo que acabas de comentar de el enfoque de este programa. Definitivo. Está orientado hacia la sociedad, a darle a la sociedad algo sustantivo, no que sea algo comercial. Entonces creo que eso tiene mucho que ver
aparte que somos amigos del convencimiento que me tiene aquí contigo. Hablando de lo comercial, mi estimado, siempre pasa que cuando hay nuevas alternativas, cuando hay nuevo conocimiento, siempre hay vivales, siempre hay en la medicina y en todas las áreas de la vida gente que aprovecha rápido la idea, que son muy inteligentes para comercializar y hacer una mercadotecnia importante de posibles soluciones de bases científicas verdaderas con aplicaciones diferentes. No se cae todo lo que escuchen y todo lo que digan en cuanto a microbioma, probióticos. Se ha hecho toda una rama ya de comercios, clínicas, pseudoclínicas, especialistas, pseudoespecialistas y pseudogurús de la alimentación, del sistema de vida, de muchas cosas. Aquí hemos traído a los mejores, mi estimado Magdaleno, el doctor Cristian Cometo, el doctor Ramiro Ramírez, gente que estudia, gente que es científica y que su prioridad es generar conocimiento para aplicarlo en terapéuticas que sirvan realmente y no comerciar nada más con ellas. Entonces, eso fue un paréntesis que hice porque sí está como que una proliferación de gente que dice que sabe, pero nada más aprovecha la coyuntura para sacar ganancia. Es correcto. Y estos programas como los que ustedes promueven, Arturo, pues justamente le comen a ese espacio de la ignorancia o el espacio que dejamos los doctores sin ocupar y que puede ocuparle un charlatán o que lo puede ocupar alguien que no tiene conocimiento y que quiere vender una solución mágica, ¿no? Ese tipo de productos milagros que curan enfermedades que aún no entendemos completamente, ¿no? Así es. Entonces, este programa pues abona muchísimo a ese espacio y pues bueno, estoy convencido, Arturo, que todo lo que decimos aquí, vertimos aquí, le va a redundar en un bienestar a las personas. Y se queda grabado para que usted luego lo busque. Entonces, mi estimado, estábamos con la particularización ya de casos y de la microbiótica y de psiquiatría. Así es. Mira, en el tema de psiquiatría tenemos avances muy, muy interesantes en el entendimiento, especialmente en las áreas de ansiedad y depresión. En el tema de microbiota, eje intestino-cerebro y depresión y ansiedad. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues bueno, porque si recordamos un poquito la psiquiatría, especialmente la psiquiatría biológica, que está relacionada con los últimos 50 años de nuestra vida, la psiquiatría moderna, tiene que ver con la neurociencia, con el hecho de que hay fármacos que sabemos que tienen un target, que actúan en un lugar del cerebro y hacen una función. Y básicamente esta función está enfocada a regular ciertas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, y que tienen una función de controlar sentimientos, pensamientos o conductas. Entonces eso se llama psicofarmacología, ¿sí? Y tiene una historia de 1952 a la fecha. Así es. Y luego hemos ido avanzando también que hay otros factores que también pueden afectar la neurotransmisión cerebral, ¿sí? Que hay muchos factores que pueden afectar esto. Uno de ellos pues tiene que ver con el eje intestino-cerebro, partiendo de la siguiente premisa que se fue reconociendo con la investigación, que más o menos el 75% de los neurotransmisores que el cerebro ocupa para funcionar se producen en el intestino. Entonces, bajo esa perspectiva, cuando estamos frente a un paciente con ansiedad y depresión, si lo ponemos en términos de numéricos, la posibilidad de que el problema que estemos viendo se encuentre en el intestino es 75 veces más probable a que se encuentre en el cerebro. Y qué duro a los médicos que nos formamos en los 70s, 80s y 90s, y en el 2000 incluso, yo creo, donde nos enseñaron que el cerebro era el regidor completo y autónomo de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Y nada, señores, la medicina sí es cambiante y también la ciencia. Así es. Entonces, partiendo desde esta premisa, pues es muy interesante entonces ver, bueno, qué puede afectar en el intestino y cuáles son las vías desde el intestino para llegar a afectar el cerebro. Sí, eso es lo interesante. Entonces, la primera vía que se ha estudiado tiene que ver con la nutrición. Nosotros sabemos que si nos nutrimos con ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Nuestra nutrición es buena. Cuando comemos ácidos grasos de cadenas largas, poliinsaturados, pues son malísimos, ¿no? Ahí están los colesteroles. Entonces, bueno, una de las vías que regula el intestino es la absorción de los ácidos grasos de cadena corta y tiene que ver con los bichitos que tengamos en la panza. Son intermediarios entre la absorción de ácidos grasos de cadena corta para ser bien nutridos cuando tenemos bacterias buenas, o si tenemos bacterias malas van a hacer que absorbamos otro tipo de ácidos grasos. Entonces esa es la de las primeras vías. Entonces ya sabemos que en términos, por ejemplo, de peso,
la obesidad o el aumento de peso, pues está correlacionada con la aparición de signos y síntomas afectivos, ansiedad o depresión. Por ahí tenemos, por ejemplo, casos de la diabetes, ¿no? Sabemos que la triple amenaza en los pacientes diabéticos es la obesidad, la ansiedad y la depresión. Es la triple amenaza. Entonces ya tenemos suficiente evidencia. ¿Cuántos pacientes con diabetes están descompensados de sus glicemias porque tienen temas afectivos? Y si el tema afectivo está presente es porque está habiendo una afección desde la absorción intestinal de los ácidos grasos. Estaba leyendo porque me gusta leer un poco antes de venir al programa también, y como médico nunca voy a dejar de ser curioso simplemente. Estaba leyendo que había experimentos donde la premisa fue, a ver, ¿quién manda a quién? Si hay un eje intestino-cerebro y está el nervio vago de ahí de intermediario, ¿el cerebro le impone al intestino o el intestino le impone al cerebro? Le impone al cerebro. Exacto. Y llegaba a la conclusión que a mí me sorprendió mucho de que haciendo medición metabólica y funcional, en un momento de aplicar estímulos al intestino y luego al cerebro y al cerebro luego al intestino, el intestino dominaba en los impulsos que llegaban al cerebro y no el cerebro dominaba el intestino, generalmente. Wow. Eso es interesante. Me gustó mucho la conclusión. El vago es otra vía de comunicación. Es, en el orden que la estoy planteando, es la última vía. Okay. La siguiente vía de comunicación entre el intestino y el cerebro, digo, con la información que nos acabas de abonar de que en la mayoría de las veces el intestino es supraordenante al cerebro, entonces eso quiere decir que lo que comemos, los bichos nos lo matan, ¿no? Nos mandan, no soy yo, ya ves, no era yo, era un bicho. Por eso como mucho, ¿no? Sí, pues ya sabemos, hay un hongo, por ejemplo, que se llama cándida, y cuando hay mucha abundancia en el intestino, la persona come mucho azúcar. Eso, y trae depresión o ansiedad, ¿sí? Bueno. En fin, la segunda vía tiene que ver con la parte de la producción de neurotransmisores, justamente. Hay muchas bacterias que están relacionadas con la producción de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, de GABA, del ácido gamma aminobutírico, que es el que nos tranquiliza. Así es. Seguramente ese amigo que se peleó con tu amigo no tenía suficiente GABA, por eso no podía controlar los impulsos. Mi amigo le sobraba GABA y miedo. Así es. Entonces, su amígdala produce suficiente neurotransmisor para contenerse, ¿no? Y controlar el impulso. Eso lo traducimos como miedo, pero en realidad es instinto de conservación. Definitivo. Sí. Llámale como quieras. Muy bien. Hace unos 90 y 100 kilos de músculo no puedes hacer la cosa. No, pues tienes que aguantar tu sistema neurotransmisor para protegerte, ¿no? Okay. Entonces, esa es la otra vía, ¿no? La producción de neurotransmisores en el intestino a través de diferentes tipos de bacterias que están ahí dentro del intestino de nosotros, ¿no? Entonces, esa es una vía importante y que cada vez sabemos más de cómo funciona esto, ¿no? Hay ciertos tipos de bacterias, te digo, que están relacionadas específicamente, ciertos tipos de estreptococos, por ejemplo, producen serotonina, ¿sí? Lactobacilos que producen GABA, lactobacilos que producen serotonina, ¿sí? Que tienen que ver con el estado de ánimo funcional. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Otra vía es, aparte de los neurotransmisores, pues es el sistema inmune, ¿sí? El sistema inmune tiene presencia en el intestino. Sabemos que hay receptores que se llaman PAMPs, que significa patrones moleculares de patógenos, que cuando hay un patrón molecular alterado de un patógeno, esos PAMPs lo recepcionan y activan todo un proceso inmunológico inflamatorio que sube hacia el cerebro. Hay un proceso inflamatorio que termina provocando una permeabilidad de la barrera hematoencefálica y entonces hay toda una neuroinflamación que afecta a la glía. Y en la glía pues encontramos las bombas de recaptura de los neurotransmisores y se vean afectados. Y la cuarta vía pues es el nervio vago, que es esta vía que tú comentabas, por donde puede subir también la inflamación, pero es de donde el vago tiene muchas terminales mesentéricas, o sea, recoge muchísima información del intestino y entonces lo sube hasta el cerebro para que el cerebro los traduzca. Y entonces obviamente hay todo un reflejo ahí. ¿Por qué se llama nervio vago, señores? Porque va a todos lados, justamente. Vago significa deambular. No sé si el latino en griego, pero significa deambular. Deambulante. Vago se llama vago. Vagos. Es un nervio muy diseminado, tórax, abdomen, cuello, cabeza, que anda por todos lados, como dice el doctor. Yo puedo quedar con una reflexión antigua, siempre soy el impertinente aquí, el sarcástico, pero creo que la popó le está ganando al cerebro. Como el viejo chiste, ¿se acuerdan que era el órgano más importante? Así es. ¿Se acuerdan? Así es. El corazón decía que él, el cerebro decía que él, y la popó decía que él, y todos se reían de ella. Y ahora la ciencia le está dando la razón a la popó porque
casi el 90% de la microbiota de todo el cuerpo se produce en el intestino y gran parte de ella está en el colon. Y la popó es el componente más importante. Tan así que ahorita hay trasplants fecales, ¿no? Parece. Así es. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Los chistes son por algo siempre. Así es. Y otros comerciales para ir a los últimos segmentos donde prometo callarme para que el doctor nos va a decir toda la información que le queda aquí de este tema. Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí de regreso con el último segmento del programa. Prometí callarme. Nada, tengo una última pregunta para el doctor que ustedes también en su casa muy seguramente se han de hacer. Porque si sabemos que la microbiota es lo más importante en este aspecto, sabemos que factores como la dieta, principalmente la dieta y los hábitos como fumar, alcohol, etcétera, afectan a esta microbiota. Y la gente se debe preguntar, oye, yo tengo un compañero, un amigo, un compadre como yo que hacemos lo mismo, tomamos igual, comemos lo mismo, carne asada, pizza, nos atascamos todas las semanas, estamos los dos gorditos, tenemos prediabetes ambos. ¿Y por qué yo sí tengo depresión y ansiedad y algún tipo de trastorno mental en mi salud y en mis hábitos? ¿Y por qué mi compadre está muy a gusto? Bueno, yo creo que la primera respuesta que te daría, Arturo, sería preguntarle a tu compadre si realmente está tan tranquilo. A lo mejor trae depresión y ansiedad y finge muy bien, ¿no? En fin. Muy bien. No, esa es la primera cosa que hay que preguntarse, porque luego parece siempre que el pasto del vecino es más verde que el de nosotros, ¿no? Entonces, no necesariamente es así. Así es. En fin, pero sí hay ese tipo de diferencias realmente en la vida, ¿no? O sea, porque una persona que se alimenta de cierta manera y no desarrolla una enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, hay cáncer, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene que ver con esto que platicábamos en el programa pasado, que tiene que ver con la genética, que hay ciertos genes que ya se han estudiado y que están relacionados con la parte medioambiental. Entonces, cuando la parte medioambiental, la persona se expone, por ejemplo, a una alimentación mala, ¿sí? Y trae información genética, mutaciones genómicas en su código genético para cáncer, para diabetes, para hipertensión, que son comunes, se abre el genoma, se abre en la hebra de ADN y entonces se expresan estos genes. Muy bien. Y entonces al expresarse, pues viene toda una cascada de producción de proteínas alteradas. Estas proteínas alteradas pues pueden provocar metabolitos alterados y estos metabolitos alterados van generando todo un cambio en el organismo hasta que se produce la enfermedad. Correcto, eso explica muy bien por qué a una gente sí o mucho o por qué a otras no tanto, pero afecta. Muy bien, pues yo te quisiera dejar a ti el comentario de este último segmento para que desboques ya lo que quieras decir final y si tienes algún caso de ejemplo o algo así, contado. Sí, les puedo platicar aquí una casuística que he estado llevando. En el segmento pasado les platicaba sobre este camino de la inmunidad, ¿no? Porque me parece muy importante precisar un poquito. Les comentaba que tenemos en el intestino células que tienen como receptores que se llaman PAMPs. Entonces, cuando hay un patógeno ahí, ese PAMP se activa, agarra ese patógeno y activa toda una cascada hacia adentro. Les voy a poner un ejemplo. En los pacientes que tienen problemas de hiperglicemia, azúcar elevada en la sangre, que sin decir que tenga diabetes todavía, pero que tiene, por ejemplo, hiperglicemia. Entonces, esa persona tiene una bacteria, por ejemplo, tiene una bacteria mala, por decir, como el Bacteroides fragilis, por ejemplo, o el Bacteroides spp, que es un tipo de bacteria que sabemos que es un patógeno, ¿sí? Entonces, cuando ese bacteroides, el receptor inmunitario lo reconoce, lo agarra y lo activa. Entonces, este receptor PAMP activa toda una cascada inflamatoria de citocinas que terminan provocando una interleucina, que es un producto inflamatorio, que es la interleucina 6, que es la parte inflamatoria, y entonces activa todo un proceso biológico que termina afectando la célula, especialmente los hepatocitos, y lo que hace es que va y bloquea el poro de insulina, ¿sí? Y evita la acción de la insulina, y evita la salida de la proteína GLUT4, que es la que captura el azúcar y la beta al hepatocito. Entonces tenemos toda una falla etiopatogénica que nos está explicando la hiperglicemia desde un bicho que tenemos en el intestino. Secundaria un bicho y no patología metabólica endocrina autónoma como tal, sino secundaria un factor como el que tú dices. Así es. Cuando todo el mundo la clasifican como propia del cuerpo, defecto intrínseco del órgano, y se trata toda la vida de una manera diferente, como se puede tratar con antibióticos. A lo mejor, sí. De hecho, he hecho algunas pruebas terapéuticas con eso, ¿no? Con muy buenos resultados. Entonces, cuando ya sabemos que esta bacteria sirve para esto,
Bueno, pues una bacteria patológica que en la disbiosis si la encontramos elevada, pues ya sabemos que debemos hacer algo. Ahora te pongo un ejemplo de una bacteria buena. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Akkermansia mucinifila, que es una bacteria que le conocemos como bacterias que producen moco. Pero este moco que ayuda al intestino a que lubrique correctamente y que los cilios funcionen bien para la absorción. Cuando hay suficiente Akkermansia mucinifila, podemos verlo, por ejemplo, clínicamente, personas muy delgadas. Sí, de hecho, la Akkermansia está muy de moda en las grandes metrópolis. A propósito, la consumen para mantenerse delgados. ¿Sí? Ah, ¿ya se vende? Sí, ya se vende. Ahora nos está escuchando, por favor. Ya se vende, hay que comprarla. Hay un proveedor en Estados Unidos y otro en Alemania y se batalla un poco para conseguir, pero se puede conseguir. Ya lo fabrico yo. Y entonces, esta bacteria, que es una bacteria buena, que produce este moco, es un moco nutritivas, así se les llama a estas bacterias muconutritivas. Entonces, lo que hace esta bacteria es que, igual, es detectada por una parte del sistema inmune. El sistema inmune capta la señal de esta bacteria y activa también un proceso inmunológico, pero antiinflamatorio. Benéfico, sí. ¿Sí? Entonces empieza a producir ¿cuál? Interleucina 10, que es antiinflamatoria y genera toda una cascada antiinflamatoria hacia las diferentes regiones, ya sea al hígado, al cerebro, y entonces promueve un mejor funcionamiento metabólico en la persona. Entonces estos son dos ejemplos de dos bacterias distintas, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Las más conocidas que ya tenemos pues son los lactobacilos y hay otro tipo de probiótico que se llama bifidobacteria que también juegan roles en la producción de metabolitos, ya sea butirato, propionato, succinato, que son metabolitos que son sanos para el intestino. Estaba leyendo a mi estimado Magdaleno en la cuestión de los probióticos, que es un mercado anual de 45,000 millones de dólares. Bueno, la persona que hacía este artículo en particular decía que no recomendaba con uso genérico los probióticos comprados como tal, sino que a un futuro y ya muy corto iban a ser personalizados de acuerdo a la microbiota de cada persona y que comprarlos así de esa manera genérica o como que en general era más desperdicio que ganancia. ¿Tú qué opinas? Sí, aquí en México, en la COFEPRIS, hubo un movimiento interesante, ¿verdad? Dejaron de considerar a los probióticos como un suplemento y ya los clasifican como un medicamento. ¿Por qué? Porque obviamente quieren subirlo a esta categoría de lo que tú estás hablando, a que sea algo más específico. Entonces, el advenimiento tecnológico de poder medir esto, pues nos ayuda a personalizarlo. O sea, no es lo mismo dar a un tiro, lanzar un disparo al aire, a ver a dónde le pego, que incluso con riesgo de poder provocar una disbiosis, ¿sí? Sí. Yo te hago un estudio y entonces ya sé qué es lo que te falta, qué es lo que te sobra, y entonces trabajo específicamente en tu disbiosis, no en la disbiosis general. Entonces la COFEPRIS determina en esta producción de probióticos, ya como medicamentos, dos tipos de producciones. Una producción que se llama magistral, que son las personalizadas, y las oficinales, que son fórmulas producidas de acuerdo a la media de la población. ¿Sí? Entonces ya hay iniciativas en México muy claras para ir personalizando este tipo de instrumentación terapéutica. Esa científica que están dando las gentes que están investigando y aplicándolos en la terapéutica de los pacientes todos los días, ¿no? Así es. Yo te quisiera, en los cada 6 minutos de segmento aproximadamente, quisiera que cerraras, a mí me interesaría también, creo que a la gente, con casos que te han tocado en lo personal de pacientes donde has visto el efecto de microbiota terapéutica aplicada de manera personalizada y que con cambios dramáticos. Sí, mira, en estos últimos 2 años he estado trabajando con un modelo de medicina personalizada, una medicina integral con mis pacientes en psiquiatría, y tuve la oportunidad de reunir una información de un grupo de pacientes, ¿no? Donde tuve la oportunidad de hacerles este tipo de estudios, ¿no? Entonces, el perfil clínico de este grupo de pacientes con depresión, con ansiedad y con obesidad, ¿sí? Las 3 cosas, ¿no? Okay. Pero que van a consultar con el psiquiatra por temas emocionales, ¿sí? Y uno de los hallazgos que en la historia clínica, pues bueno, es el aumento de peso ya en el consultorio, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo un perfil, entonces corrí toda una serie de evaluaciones y de mediciones, incluida la microbiota en este grupo de pacientes, y es muy interesante, ¿no? Porque el grupo de pacientes les estaba midiendo, por un lado, la neurotransmisión, las cantidades de neurotransmisión de lo que se puede medir, y la microbiota.
¿sí? Y la respuesta clínica en función del tratamiento farmacológico y el tratamiento suplementario, desde los probióticos y suplementario desde la alimentación también. Entonces, estoy trabajando con una nutrióloga que se sumó al esfuerzo de tratar de entender esto, porque entenderás que no hay mucho ahí donde agarrarse, ¿no? Exacto. Para formarse. Entonces, el perfil que encontré desde el punto de vista de microbiota es el siguiente. Los pacientes con estas características clínicas tienen 5 bacterias buenas bajas, que son la bifidobacteria, los lactobacilos y la Akkermansia, la roseburia y el fecalobacterio. Esas 5 bacterias que son buenas productoras de acetato, propionato y succinato los tienen disminuidos. Okay. Y tienen aumentado el Bacteroides fragilis, que produce inflamación y aumento de peso. Este es el perfil que encontré en estos pacientes. Trabajando sobre este perfil, cambiándolo junto con nutrición y suplementación personalizada, tuvimos excelentes resultados. Correcto. ¿Sí? Y ese es un modelo que lo fuimos perfilando desde estas publicaciones donde se ha planteado estas 5 vías o estas 4 vías, de comunicación entre el intestino y el cerebro. Algo que le quieras dejar a la gente de conocimiento, que ya diste bastante, como conclusión, y finalmente a toda la gente con problemas de depresión, ansiedad, obesidad y demás patologías de salud mental, ¿qué se les puede ofrecer ya ahorita, de tu parte por lo menos? Pues por ejemplo, eres el único psiquiatra, y yo conozco por lo menos aquí en la ciudad, que está manejando ese perfil de atención personalizada basada en todo este tipo de conocimientos. Pues bueno, yo creo que algo, por primera vez me voy a atrever a decirlo, siempre he sido muy prudente en ese sentido y he tratado de no pisar callos. Sí. Entonces yo creo que sí, me atrevo a decir, y aquí en confianza contigo, y te lo digo, yo creo que sí, los pacientes y las personas que acudan a consultar con cualquier especialista, que por favor, pues, están en su derecho de pedir que se hagan estudios de laboratorio, están en su derecho de pedirle a su doctor que se pongan las pilas y que busque alternativas, y que si ya sus modelos de tratamiento, ya probó un modelo, 2 modelos, 3 modelos y no fue exitoso, pues ya estamos en condiciones, una de dos, o de exigirle ya enérgicamente o de cambiar de doctor, ¿sí? Y buscar alternativas. Entonces, alguna vez tuve la oportunidad de participar en algunos periodicazos que sacó la empresa donde estuve trabajando, donde cuestionaba a los médicos si hacían estudios de laboratorio los psiquiatras o no a sus pacientes, y se molestó mucho en la comunidad psiquiátrica, entonces de los doctores. Pues hoy se lo puedo decir, hay que hacerles estudios a los pacientes, hay que buscar alternativas, porque si el paciente, hay una máxima en medicina que dice, si el paciente se queja 2 veces de lo mismo, quiere decir que no le estás haciendo nada. Y una máxima muy aplicable que, por desgracia, para el que lleva el control de la salud mental ahora, con los paradigmas que hay sin romper y con la formación que tenemos de hace 30, 40 años, la mayoría de todos ellos, en la vida del paciente viene a ser lo menos importante de lo más importante, porque el doctor sigue consultando, y como hacemos con la diabetes, con la hipertensión, controlando, entre comillas, al paciente, pero sin vida plena. Y eso el doctor a lo mejor se va a su casa y se le olvida, y mañana tiene más pacientes y repite el ciclo con cada paciente que no se cura nunca. Y es hora de romper esos paradigmas y esa manera de ver al paciente y tratar las enfermedades. Yo citaría a un maestro mío, el doctor Hernán Solís, que en paz descanse, que nos decía que teníamos que aprender a querer a nuestros pacientes. Y tenía un dicho que decía que al chango no se le tiene que querer tanto, pero tampoco es. Okay. Sí, hay que tomar en cuenta eso como médicos, que la vida del paciente se va. Y se va. Y si no lo has podido curar, como tú dices, si ves que no hay cambio relevante, si hay un estancamiento crónico de años en lo mismo, búscale tú como médico, búscale, sigue estudiando y ve alternativas nuevas. Yo te quiero dar las gracias como amigo, primero que nada, y como persona también, por este tipo de conocimiento impartido. Sé que te ha costado mucho trabajo, que te ha costado muchos años de estar ahí en la jerga, de ir en contra de corrientes ya bien definidas y bien establecidas, y simplemente dar el paso adelante que a veces a muchos con capacidad, con inteligencia, les cuesta dar. Entonces te felicito, primero que nada. Segundo, todas las gracias. Y en tercero, bueno, espero que a nuestro público le sirva y que la gente te busque por ese motivo. Y pues nada más, esta es tu casa, como dice Chuy. Y cuando gustes, tocamos el tema de vuelta, cuando haya cosas nuevas, novedades, resultados. Aquí está puesta la mesa para que vengas a compartirlos con toda la gente. Claro que es cierto, será un placer poder compartir esas cosas y estar en un espacio como el que ustedes promueven, tan libre, sentirse tan cómodo
de poder transmitir estos pensamientos sísmicos de romper paradigmas. ¿Sí? Pues me encanta, siempre me he considerado una persona, como decían mis profes en psiquiatría, eres un poco disidente, ¿no? O sea, siempre cuestionar el status quo es importantísimo, no se conformen. Es como platicamos hace rato del tema político, participen y exijan. Nadie les va a dar nada si ustedes no lo luchan o pelean por él. Definitivo, la base de la ciencia es romper el estatus. Siempre es la duda, siempre dudar de lo que ya está y siempre buscar el cambio. Cuídense mucho. Nos vemos el siguiente sábado. Pásenla bien. Y pues bueno, muchas gracias por la atención.